Vamos a comenzar. A manera de introducción al tema, vamos a desarrollar o vamos a realizar el siguiente ejercicio, la siguiente actividad. Muy bien. Acá tenemos una imagen, ¿no? Una imagen en la cual hay unos cubos y una esfera. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué sucede en la imagen? ¿Y por qué ha sucedido la exclusión en este caso? Muy bien. A ver, jovencitos, ¿qué sucede en la imagen? Bueno, como dice en la segunda pregunta, ¿no? Hay una exclusión. Uno de los elementos, muy bien Mariluz, es diferente al resto de los elementos. Entonces, por esta razón, por ser diferente, se le está excluyendo. ¿Correcto? Muy bien. Estamos viendo esta imagen porque algo análogo, algo semejante va a ocurrir en los ejercicios de eliminación de oraciones. En los ejercicios de eliminación de oraciones, jóvenes, vamos a tener un conjunto de oraciones que van a tener un elemento en común, van a estar vinculadas en un sentido. Este elemento en común, este vínculo, es que pertenecen a un texto, pertenecen a un mismo texto. Y lo que se tiene que hacer es identificar aquella oración que no corresponda con el texto, que rompe con la coherencia, con la organización unitaria del texto. Tenemos que identificar entonces a la oración que no encaja con el texto y la tenemos que sacar de ahí. Muy bien, entonces lo que vemos en esta imagen y lo que hacemos en los ejercicios de eliminación de oraciones, hay cierto parecido, hay cierta relación análoga. Muy bien, jovencitos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de eliminación de oraciones eliminadas. Perfecto. Muy bien. A ver, jóvenes. En los ejercicios de eliminación de oraciones, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las oraciones que conforman esta actividad forman parte de una unidad. Es decir, forman parte de un texto. Es por eso que podemos darnos cuenta cuál es la oración que rompe con esta unidad, cuál es la oración impertinente, cuál es la oración que no encaja adecuadamente en este conjunto de oraciones. ¿Por qué? Porque no forma parte de esta unidad, porque no forma parte del texto. Jovencitos, los ejercicios llamados eliminación de oraciones ya podrían considerárseles parte de la comprensión de lectura, ¿no? Porque estos ejercicios se desarrollan en textos y para identificar a la oración que vamos a eliminar tenemos que comprender lo que este texto contiene, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo definimos entonces eliminación de oraciones? De la siguiente manera. Es el ejercicio que va a consistir en desechar la oración innecesaria de un conjunto de oraciones que integran un texto. Repito, es el ejercicio que va a consistir en eliminar la oración innecesaria de un conjunto de oraciones
que integran un texto. Muy bien. Perfecto. Ahora, jovencitos. Como les dije hace un momento, los ejercicios de las oraciones eliminadas se van a desarrollar en textos. Por lo tanto, tenemos que saber lo que es un texto, ¿no? ¿A qué llamamos texto? Un texto es una unidad de contenido y de forma que está conformada por oraciones, frases y párrafos, que tiene extensión variable y transmite el mensaje del autor. Entonces, jóvenes, un texto es un todo orgánico, es una unidad. Muy bien, los textos jóvenes van a tener algunas propiedades que deben cumplir. Tres de las propiedades más importantes que deben cumplir los textos son las que tenemos en esta diapositiva. ¿Cuáles son estas propiedades o rasgos principales que tienen los textos? Las siguientes. La unidad temática, la coherencia interna y la suficiencia informativa. La unidad temática, la coherencia interna y la suficiencia informativa. Muy bien. ¿En qué consisten cada una de estas propiedades de los textos? A ver, jóvenes, es sencillo. En cuanto a la unidad temática, esta propiedad nos indica lo siguiente. Todas las oraciones que conforman un texto deben tratar el mismo tópico. Repito, todas las oraciones que conforman un texto deben tratar el mismo tema. Esta es una de las propiedades que tiene el texto. Todas las ideas expuestas en un texto deben girar en torno a una idea fundamental. Muy bien. Facilito. La segunda propiedad de los textos es la llamada coherencia interna. La coherencia interna. ¿Qué nos indica esta propiedad, jovencitos? Nos indica lo siguiente. Los elementos que conforman un texto deben ser consistentes desde el punto de vista lógico. Repito, los elementos que constituyen un texto deben ser coherentes desde un punto de vista lógico. Eso nos indica esta segunda propiedad. Decimos entonces que este rasgo garantiza los vínculos lógicos o de compatibilidad entre las unidades informativas dentro del texto. Muy bien. Y la tercera propiedad, jóvenes, que tienen los textos bien conformados, bien elaborados, es la llamada suficiencia informativa. La suficiencia informativa. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos indica lo siguiente. Un texto correctamente construido debe tener solamente la información indispensable para que su contenido se entienda. Repito, la suficiencia informativa nos indica que un texto bien elaborado debe contener solamente la información indispensable para que su contenido se entienda. Muy bien. Decimos entonces sobre esta propiedad. Debe existir únicamente la información necesaria para la comprensión cabal del tema. Muy bien. A ver, jovencitos.
Hay un error común creer que mientras más palabras le pongamos a un texto, significa que el texto está mejor elaborado, ¿no? Eso lo ves, por ejemplo, en los exámenes que se toman los estudiantes. A veces el estudiante cree que si pone más palabras a lo que escribe, ¿no? Significa que está elaborando mejor un texto. Y eso no es cierto. Más bien eso atenta contra una de las propiedades del texto. Un texto correctamente elaborado no debe tener sobrantes, no debe tener cosas redundantes, debe tener solamente la información necesaria para que se entienda adecuadamente. Si nosotros ponemos de más, significa que estamos elaborando mal un texto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿por qué es importante recordar estos rasgos principales de un texto? Porque tienen que ver con los criterios que vamos a utilizar para identificar a la oración que vamos a eliminar. Te vas a dar cuenta en unos momentos. Muy bien. Pero antes, vamos a ver la estructura de este tipo de ejercicios. Vamos a tener, jovencitos, un texto, ¿ya? Que va a estar dividido en oraciones o enunciados. Y una de estas oraciones o enunciados va a ser la que debemos desechar. Por ejemplo, acá. Ayúdame, señorita jovencito. ¿Cuál sería la oración que vamos a desechar? Dice, en la superficie terrestre existen dos áreas cuyas temperaturas en muchos casos no superan los 0 grados y donde los mares contienen grandes masas de hielo flotante. Los mares polares contienen diversas especies de animales y plantas que sirven de alimento a las ballenas. Estas áreas corresponden a los círculos polares ártico y antártico. El Ártico está situado a 66 grados 32 minutos al norte del Ecuador. El círculo polar antártico, que está situado a 66 grados 12 minutos al sur del Ecuador. Rodea al continente casi en su totalidad. ¿Cuál es la que eliminamos? Aquí Eric me dice la D, D de dedo. ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Cuál es la que eliminamos? La D me dice Mariluz también. Muy bien. Acá están las alternativas. Y la que desechamos es la 2. Por el criterio de disociación, ¿no? Esta oración está hablando de otro tema. Esta oración se está separando del resto. Es decir, esta oración se está disociando del resto. Muy bien, jovencitos. A ver, jovencitos. Para identificar la oración que vamos a desechar, nos vamos a basar en 3 criterios, principalmente. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio de redundancia o repetición, el criterio de disociación o inatingencia y el criterio de contradicción u oposición. Redundancia, disociación y contradicción. Muy bien. Facilito. Facilito, jovencitos. El criterio de redundancia me indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración que repite de forma incompleta lo que ya está expresado mejor en otra parte del texto.
El criterio de redundancia también me indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración que hace explícita una idea ya sobreentendida en el resto de oraciones. Muy bien. A ver, jovencitos, la redundancia se va a dividir en tres tipos. La redundancia simple, la redundancia compuesta y la redundancia tácita o implícita. En la redundancia simple, jovencitos, vamos a tener solamente dos oraciones involucradas. Solamente dos oraciones involucradas. Estas dos oraciones van a tener un contenido similar. ¿Está bien? Vamos a dejar en el texto aquella oración que tenga la información más completa, más detallada o más específica, y vamos a eliminar aquella oración que tenga la información menos completa, menos detallada o menos específica. Muy bien. Entonces decimos que se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza de información. Muy bien. En la redundancia simple, entonces, jóvenes, vamos a tener solamente dos oraciones involucradas. Eliminamos aquella oración cuyo contenido es menos completo. Muy bien. En la redundancia compuesta, jóvenes, no vamos a tener solamente dos oraciones involucradas. Vamos a tener tres o más oraciones involucradas. En este tipo de redundancia vamos a tener una oración que va a repetir de forma incompleta lo que se expresa en dos o más oraciones. Muy bien, entonces vamos a eliminar aquella oración cuyo contenido se expresa mejor en dos o más oraciones. La diferencia entre la redundancia simple y la compuesta es que en la redundancia compuesta vamos a tener una oración que va a redundar lo que ya está contenido no solamente en una oración, sino en dos o más oraciones. Muy bien, esa es la diferencia. Se suprime la oración que reitera lo ya expresado en más de una oración. Muy bien. Perfecto, jovencitos. Y el tercer tipo de redundancia, llamado redundancia implícita o redundancia tácita, nos indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración que hace explícita una información que ya está sobreentendida en el resto de oraciones. ¿Por qué eliminamos esta oración? Porque ese contenido el lector ya lo había inferido del resto de oraciones. Porque ese contenido el lector ya lo sobreentendía. Entonces, es innecesaria tenerla en el texto. Decimos entonces que se elimina la oración que está sobreentendida en las otras unidades informativas. Muy bien, jovencitos. Profesor, ¿por qué voy a eliminar la oración redundante? ¿Por qué no la puedo tener en el texto? Bueno, jovencitos, porque esta oración está atentando contra la propiedad de los textos llamada suficiencia informativa. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? La suficiencia informativa nos indica que un texto correctamente elaborado debe tener únicamente las oraciones indispensables para que su contenido se entienda. Entonces, si tú tienes una oración que está repitiendo
lo que ya está expresado en otra parte del texto, o tú tienes una oración que hace explícita una información sobreentendida en el resto, ya no es necesario tenerlo en el texto. Correcto. Más bien interrumpe la correcta organización del texto. Es por esa razón, jóvenes, que tenemos que eliminar la oración redundante. Muy bien. Perfecto. A ver, jovencitos. ¿Cuál es la que eliminamos aquí? El intérprete de conferencia juega un rol muy importante en asuntos internacionales. La gente que ve las noticias en televisión ve a un intérprete entre dos jefes de Estado. El intérprete procura que estas dos personas superen la barrera lingüística y se entiendan mejor. También ayuda a absolver sus dudas y así quizá posibilita que lleguen a un acuerdo. Gracias al intérprete, las personas pueden franquear el obstáculo de la lengua. ¿Cuál es la que eliminamos aquí? ¿Cuál eliminamos? La C, me dice Mariluz. Aquí eliminamos por redundancia, ¿no? ¿Cuál eliminamos, muchachos? No es la C, hay otra alternativa. ¿Cuál será? Aquí hay dos oraciones con un contenido similar. O sea, aquí eliminaríamos por redundancia simple, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Las dos oraciones con contenido similar son la 5 y la 3. ¿Cuál es la que eliminamos de estas dos? ¿Cuál eliminamos, joven? La A, me dice Eric. Muy bien. Aquí eliminamos la A. Por redundancia simple, ¿no? Tenemos dos oraciones con un contenido similar. La que tiene la información más detallada, más específica, más rica, es la que queda en el texto y la otra es la que eliminamos. Muy bien. Aquí eliminamos la A por redundancia simple. A ver, continúo. A ver aquí. Es histórico el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo que hacían los romanos en la antigüedad. O sea, el gesto que ahora conocemos como like, ¿no? Es histórico el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo que hacían los romanos en la antigüedad. Cuando los gladiadores luchaban y había un vencido, el dedo podía ser orientado hacia arriba o hacia abajo. Los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Cuando optaban por la clemencia,
el puño giraba mostrando el dedo hacia arriba. Por ello se le asocia con el éxito. En cambio, la ejecución sin contemplaciones se representaba girando el dedo hacia abajo. Por ello se le asocia con la derrota. Muy bien, jovencitos. Perfecto. ¿Cuál es la que eliminamos aquí? ¿Cuál es la que eliminamos aquí? Eric me dice la C. Aquí vamos a eliminar por redundancia compuesta. ¿Te das cuenta? No tenemos solamente dos oraciones involucradas, sino más. En este caso vamos a tener tres oraciones involucradas. ¿Cuáles son estas tres oraciones involucradas? La 3, la 4 y la 5. Hay una oración que repite lo que se desarrolla, en este caso, en dos oraciones. Esa oración es la que vamos a eliminar. La que repite lo que se desarrolla en dos oraciones. Eric me dice la C. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Será la 3? ¿La que eliminamos? ¿Será la 3? Muy bien, Eric. Aquí eliminamos la C, la 3. Porque la 3 es como el resumen de lo que la oración 4 y 5 desarrolla, ¿no? Si nosotros quitamos la 3, no vamos a perder ningún dato del texto. Todos los datos van a estar presentes. Bien, la C es la que eliminamos, la 3. Redundancia compuesta en este caso. Ya, Mariluz. Es similar a la redundancia simple. La única diferencia es que vamos a tener una oración que va a repetir no lo que está expresado en una sola oración, sino va a repetir lo que está expresado mejor en dos o más oraciones. La única diferencia con la redundancia simple es que no hay solamente dos oraciones involucradas, sino tres o más oraciones. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. A ver, ahora jovencitos, tenemos el siguiente texto. Aquella mañana, Federico se encamina a su centro laboral con su elegante sobre todo y su portafolio de cuero. Nelly se dirige a la fábrica con un abrigador poncho y con un gorro de lana. Eduardo va camino a la escuela y lleva puesto una gruesa chompa y guantes de lana. Ariana aborda su auto y viste un costoso abrigo de alpaca. Aquella mañana hacía intenso frío. ¿Cuál es la que eliminamos? Mariluz me dice la E. Eric también. Muy bien. Eliminamos aquí la 5. Jóvenes, si en cada una de las oraciones se te decía que una persona estaba muy abrigada, ¿no? En cada una de las oraciones se te dice que hay una persona que está muy abrigada. Entonces el lector sobreentiende, infiere que ese día hacía frío, ¿correcto? O sea, no es necesario hacer explícita esta idea porque ya está sobreentendida en el resto. Es por eso que la oración 5 es la que vamos a eliminar.
por redundancia implícita o tácita. Muy bien, si nosotros quitamos las 5, no perdemos ningún dato del texto. Todos los datos van a mantenerse ahí. Justamente, jóvenes, es lo que puedes hacer para verificar si estás eliminando bien por el criterio de redundancia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo siguiente. Cuando elimines por redundancia cualquiera de los tres tipos, no debes perder ningún dato del texto. No te debe faltar ningún dato del texto. Justamente tú estás eliminando por redundancia porque esa oración está repitiendo lo que está mejor expresado en otra parte del texto o lo que ya está sobreentendido en el resto de oraciones. Entonces, si tú eliminas por redundancia y te das cuenta que has perdido una información, un dato, significa que estás eliminando mal. No es la oración que has debido de eliminar. Cuando tú eliminas por redundancia, repito, no vas a perder ningún dato del texto. Muy bien, jovencitos. Ahí está. A ver, continuamos. El segundo criterio que vamos a tener en cuenta para desechar la oración innecesaria es el llamado criterio de disociación, inatingencia o incoherencia. Criterio de disociación o inatingencia. ¿Qué nos dice el criterio de disociación? Nos indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración cuyo contenido se aleje o sea distinto al tema común tratado por el resto de oraciones. Es decir, aquella oración cuyo contenido se separe del resto, se disocie del resto, es la oración que vamos a eliminar. Muy bien, y vamos a tener dos tipos de disociación. La disociación absoluta y la disociación relativa. Jovencitos, en la disociación absoluta vamos a tener una oración que va a hablar de un tema completamente distinto al resto de oraciones. Es decir, esta oración se va a disociar absolutamente del resto. Se va a disociar totalmente del resto. Por ejemplo, imagínate que tú tienes 4 oraciones que hablan sobre los canguros y tienes una oración que habla sobre los cangrejos. Evidentemente, la oración que vas a eliminar es aquella que habla sobre los cangrejos porque su tema se disocia absolutamente del resto. Esta oración está hablando completamente de un tema distinto al resto. ¿Correcto? En la disociación relativa, jóvenes, todas las oraciones de este ejercicio van a hablar el mismo tema, van a tratar sobre el mismo tema. Pero va a haber una oración que se va a alejar levemente del resto. Entonces, vamos a identificar aquella oración que se separa relativamente del resto para eliminarla. Vamos a identificar a la oración que se separa levemente del resto para desecharla. Muy bien, tal vez esta oración tiene un enfoque levemente distinto al resto. Vamos a eliminar esta oración por el mismo criterio de disociación, ¿no? Solamente que identificar a esta oración va a ser un poco más complicado. Vamos a tener mucho más cuidado a la hora de reconocer a este enunciado. Muy bien. Si tú me preguntas, profesor, ¿por qué eliminamos la oración que se disocia del resto? ¿Por qué no la podemos dejar en el texto? Bueno, porque la oración que se disocia del resto atenta contra la propiedad de los textos llamada
unidad temática. La unidad temática nos decía, jóvenes, que un texto correctamente que tratan el mismo. Tenemos una oración que trata de otro tema al resto o se separa del tema en común tratado por el resto de oraciones, tenemos que eliminarla porque contradice a esta propiedad de los textos. Muy bien, jovencitos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Jóvenes, cuando tú elimines por disociación y también por contradicción, porque la contradicción es un tipo de disociación, te recomiendo que identifiques el tema. Cuando tú identificas bien el tema, vas a ver con mayor claridad, con mayor nitidez, cuál es la oración que vas a eliminar. Te vas a dar cuenta. Identifica bien el tema del texto y vas a darte cuenta rápidamente cuál es la oración que vas a eliminar. Eso se va a cumplir cuando eliminamos por disociación y contradicción. No se va a cumplir cuando eliminamos por redundancia. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. El ornitorrinco es manso y algo retraído. Tiene el tamaño de un conejo y su hocico es como un pico de pato. Posee 4 patas cortas con los dedos aplastados. Su cola es ancha y lisa como la de un castor. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es la que eliminamos aquí? La 2, me dice Erika. ¿Están de acuerdo? Si yo te pregunto de qué trata el texto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De qué trata el texto? No solamente debemos decir del ornitorrinco, ¿no? Porque si decimos del ornitorrinco, no nos damos cuenta cuál es la que vamos a eliminar. El texto trata sobre las características físicas del ornitorrinco, ¿no? Las características físicas del ornitorrinco. Entonces ahí ya ves con claridad cuál es la oración que vas a eliminar. ¿Cuál no te habla de una característica física del ornitorrinco? Esa es la que eliminas. ¿Cuál será? Eric me dice la 2. ¿Están de acuerdo con su compañero? Aquí eliminamos. Muy bien, eliminamos la 2. En la 2 no te está hablando de la característica física del ornitorrinco, no está hablando de su comportamiento. Muy bien, eliminamos por disociación relativa. Muy bien, Mariluz. El enfoque es levemente distinto al resto. Perfecto, muy bien. Es más fácil identificar la oración que se disocia absolutamente del resto que la oración que se disocia relativamente del resto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. El criterio de contradicción. Como te decía hace un momento, jóvenes, el criterio de contradicción u oposición no es un criterio independiente. La contradicción es un tipo de disociación. Claro, si yo tengo una oración que contradice al resto de oraciones, esta oración se está separando del resto, ¿no? La contradicción es un tipo de disociación. ¿Y qué nos indica este criterio? Vamos a eliminar aquella oración que expresa lo opuesto al tema común tratado por el resto de oraciones. ¿Está bien? La oración que contradice al resto la vamos a eliminar. Si tú me preguntas, profesor, pero ¿por qué vamos a eliminar la oración contradictoria?
¿Cuál es la respuesta? Eliminamos la oración que contradice al resto porque atenta contra la propiedad de los textos llamada coherencia interna, la cual nos indicaba que los elementos que conforman un texto deben tener consistencia lógica. Es por eso que si nosotros tenemos una oración que contradice al resto, le está quitando esta consistencia lógica al texto, ¿no? El texto se torna contradictorio. Muy bien, entonces, por esta razón tenemos que eliminar la oración que contradice al resto. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. A ver, aquí tenemos un ejemplo. La historia del hombre está hecha de pequeños pasos. La humanidad ha dado saltos en el vacío que no la han conducido a ninguna parte. El hombre, para darle sentido a sus avances, se traza objetivos claros y hacederos. Estos pasos son la manera en que las civilizaciones han ido superándose a sí mismas. La sabiduría de los pueblos se encarga de señalar dónde debe darse cada paso. Muy bien, ¿cuál sería la oración que eliminamos? Mariluz me dice la 2. ¿Están de acuerdo? La 2, concuerda Eric. Claro, en el texto se está hablando sobre el desarrollo del hombre, ¿no? La evolución del hombre. La 2 contradice esta idea. La humanidad ha dado saltos en el vacío que no la han conducido a ninguna parte. La oración contradice el texto. Es por esa razón que la vamos a eliminar. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Ahora, jovencitos, en los ejercicios de eliminación de oraciones, la gran mayoría de ellos, alrededor del 70 o el 75% de ejercicios, lo vamos a eliminar, o sea, vamos a eliminar la oración innecesaria por el criterio de disociación, incluyendo a la contradicción. Y solamente un 30 o un 25% vamos a desarrollar el ejercicio guiándonos por el criterio de redundancia, ¿no? Muy bien, entonces, jovencitos, para identificar de una forma más precisa cuál es la oración que se disocia del resto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Identificar el tema del texto, ¿no? Al identificar el tema del texto, eh, vamos a ver con mayor claridad cuál es la oración que vamos a eliminar. Entonces, recomendación es que tú siempre, cuando desarrolles este tipo de ejercicios, identifica el tema del texto. Te va a ayudar en la mayor cantidad de ejercicios. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Ojo que esto no se cumple cuando eliminamos por redundancia, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. A pesar de su belleza y provecho actual, la existencia futura de las terrazas está amenazada. De los andenes, ¿no? Terrazas como sinónimo de andenes. A pesar de su belleza y provecho actual, la existencia futura de las terrazas está amenazada. Muchos de los habitantes de las montañas, de las nuevas generaciones, no quieren cultivar y buscan empleo en las zonas. La falta de agricultores experimentados pone en riesgo la conservación de las terrazas. Por culpa de la deforestación, el agua escasea poniendo en peligro la existencia de las terrazas.
La creciente contaminación atenta contra la flora y la fauna regional. Muy bien. A ver, jovencitos, ¿cuál es la oración que eliminamos aquí? ¿Cuál será? ¿Cuál es la oración que eliminamos? Mariluz me dice las 5. ¿Están de acuerdo? Aquí en el texto se está hablando del peligro de las terrazas, ¿no? Eliminamos las 5, dice Mariluz. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, muy bien. Eliminamos las 5 por disociación. Muy bien, Mariluz. Claro, está hablando del peligro de las terrazas. Aquí en las 5 se está hablando de la contaminación de la flora y la fauna regional. Está hablando de otro tema, no está hablando de las terrazas. Entonces, por disociación, la vamos a eliminar. Muy bien, facilito. A ver aquí. La comida favorita del quetzal son los aguacatillos. Existe una variedad de aguacatillos en el valle. El quetzal es esta ave que tenemos aquí en la imagen. Se encarama sobre una rama y observa uno de estos que cuelga de la rama de otro árbol. Batiendo sus alas de prisa, se dirige hacia el fruto, se lo traga entero y en unos 20 o 30 minutos regurgita la voluminosa semilla. Muy bien, jovencitos, señoritas, ¿cuál es la que vamos a eliminar aquí? Eric me dice la 2. ¿Están de acuerdo? Aquí se está hablando de la relación que hay entre el quetzal y el aguacatillo, ¿no? Nos están contando una historia, cómo el quetzal se come al aguacatillo, eso nos están contando. La comida favorita del quetzal. La uno por redundancia. No, aquí eliminamos por disociación, Mariluz. ¿Cuál eliminamos? Eric me dice la 2. Aquí eliminamos. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Eric. La 2 eliminamos. Por disociación, ¿no? En el texto nos está contando la relación que hay entre el quetzal y el aguacatillo. Nos cuenta cómo hace el quetzal para comerse esta fruta. La 2 habla solamente de que los aguacatillos, de que existe una gran variedad de aguacatillos en el valle. Se está separando del resto. Entonces, por disociación, la vamos a eliminar. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Voy a compartirte a continuación el otro material. Dame unos segundos. Ahí está. Denme unos segundos, jóvenes.
Muy bien. A ver, jovencitos. Información eliminada. Oraciones eliminadas. A ver, vamos a agrandar la letra. Así está mejor. No, mucho. Ahí está. A ver, jóvenes. Dice, por medio de la cáscara, por medio de la máscara, se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos. A partir de la Primera Guerra Mundial ha aparecido un tipo especial de máscara. Este es un tipo de máscara llamado máscara antigás. La máscara antigás consiste en una careta para protegerse. Esta careta se ajusta herméticamente al rostro humano. ¿Cuál eliminamos aquí, jóvenes? La A, me dice Eric. ¿Concuerdan, señoritas, jóvenes? Mariluz, ¿concuerda? Claro, aquí el tema es la máscara antigás, ¿no? La máscara antigás. ¿Cuál es la que no habla de la máscara antigás? La primera, la A. Entonces la desechamos. Muy bien. A ver la siguiente. El violín es uno de los instrumentos musicales más importantes. Es además el principal instrumento de la familia de las violas. Técnicamente hablando, el violín es un instrumento muy sensible. Los orificios del violín sirven para la salida del sonido. El violín posee una riqueza tonal y una expresividad tan delicada. Mariluz me dice la C. ¿Será la C o habrá otra alternativa? La D, me dice Eric. ¿Cuál será, la C o la D? Acá por disociación relativa, ¿no? Todas están hablando del violín, pero hay una que se aleja levemente del resto. Esa es la que eliminamos. Todas las oraciones, Ángelo también me dice la D, están hablando del violín en general, ¿no? El violín, el violín, el violín, el violín. Hay una oración que está hablando sobre los orificios del violín. Se enfoca en algo particular de un violín. Entonces, se está disociando relativamente del resto. Aquí eliminamos la D. Muy bien, Eric. Muy bien, Ángel. D de dedo. Ahí está. A ver, continuamos. La siguiente. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño. El insomnio es también la dificultad para mantener un sueño prolongado. Mantener y conciliar el sueño es importante para la salud. La existencia de alguna enfermedad puede ser causa del insomnio. Los problemas personales o el estrés pueden ser otras de las causas del insomnio.
Muy bien, ¿cuál eliminamos? Mariluz me dice la C, C de casa. Ángelo concuerda con Mariluz, me dice la C también. Casita, casita, me dice. Claro, aquí se está hablando sobre el insomnio, ¿no? La C está separándose del tema del texto. Entonces es la que vamos a eliminar. Muy bien, eliminamos la C. Perfecto. A ver aquí. 100 millones de años antes, cuando los primeros vertebrados salieron, a ver. 100 millones de antes, cuando los primeros vertebrados salieron de las aguas o incursionaron en tierra, hallaron muchos alimentos que ni podían comer. Los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de pequeño tamaño hallados en Rusia. Las plantas terrestres eran demasiado duras y no podían digerirlas. Estas criaturas tuvieron que volver al agua, pero la poderosa dentadura de un reptil del tamaño de una ardilla podía cortar las duras hojas como unas tijeras de podar. El suminía, el suminía es el vertebrado más antiguo que se conoce capaz de masticar y digerir plantas eficientemente. ¿Cuál es aquí la que eliminamos, jovencitos? Eric me dice la B, B de barco. ¿Concuerdan con su compañero? Acá se está hablando de los primeros vertebrados que salieron del agua y empezaron a consumir alimentos, ¿no? Algunos de estos vertebrados no podían consumir estos alimentos, así que se tuvieron que regresar. Así lo dice el texto, ¿no? Aquí eliminamos la B. Muy bien, Eric. Por disociación. Por disociación. En la B no se está hablando de esto. Dice, los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de pequeños tamaños hallados en Rusia. Disociación. La B es la que eliminamos. A ver, la siguiente. La siguiente, jovencitos. A ver. Aquí está. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Este hecho dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Previamente Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Unión Soviética se unió a las fuerzas aliadas que enfrentaron a Alemania, lo que permitió la derrota de Hitler. ¿Cuál es la que eliminamos aquí, jovencitos?
Eric me dice la D. ¿Están de acuerdo? Mariluz también la D. Muy bien, aquí eliminamos la D. Eliminamos la D por redundancia tácita, ¿no? En la E se dice, al final la Unión Soviética se unió a las fuerzas aliadas que enfrentaron a Alemania, lo que permitió la derrota de Hitler. Aquí inferimos que si la Unión Soviética no no se hubiese metido a combatir a Alemania, probablemente no se hubiese derrotado a Hitler. Por lo tanto, la presencia de la Unión Soviética fue determinante para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Eso está en la 5, ¿no? Y fíjate esa está en la E, fíjate en la D. La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Esta oración está implícita en la E, ¿no? Esta información está sobreentendida en la E. Entonces no es necesario hacer explícito este enunciado. Eliminamos la D por redundancia tácita. Por redundancia tácita, joven. Muy bien, a ver, continuamos. El término hagiografía hace referencia al estudio de la vida de los santos. La hagiografía se convirtió en una rama de la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. La hagiografía tenía como objetivo fijar qué santos podían ser objeto de culto. Gracias a la hagiografía, paulatinamente fue incrementándose el culto a los santos. ¿Cuál eliminamos aquí? Mariluz me dice la C. ¿Concuerdan con su compañera? Eric me dice la C también. Muy bien. El tema es la hagiografía, ¿no? Eliminamos la C porque aquí se está hablando de la Iglesia Católica. Disociación absoluta. Facilito. En la siguiente. Los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su emisión. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. Pero en sentido moderno, la publicidad se afianzó con las grandes transformaciones económicas. Para este desarrollo tuvo mucho que ver la intervención de las técnicas de impresión rápidas. Muy bien, ¿cuál eliminamos aquí? ¿Cuál eliminamos? La C me dice Mariluz. Eric también me dice la C. No, no es la C, jovencitos. No eliminamos la C. Hay otra que vamos a eliminar.
Se está hablando de los mensajes publicitarios desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, ¿no? De eso se está hablando. Entonces la C no podríamos eliminar. ¿Cuál es la que eliminamos? ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuál es la que eliminamos? Aquí la que eliminamos, jovencito, ¿cuál es? Aquí eliminamos la A de avión, A de avión. La A se separa del resto. Dicen los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su emisión. Desde la B a la E se habla de los mensajes publicitarios, ¿no? Desde el pasado hacia el presente. Fíjate que la B y la C están vinculadas entre ellas. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. La D y la E se vinculan entre ellas, pero en sentido moderno, también se vinculan con la C, ¿no? Pero en sentido moderno, la publicidad se afianció con las grandes transformaciones económicas para este desarrollo, ¿no? Para esta transformación tuvo mucho que ver la intervención de las técnicas de impresión rápida. Muy bien, aquí eliminamos A de avión. En la siguiente, en la 8, jovencitos, dice lo siguiente. La meteorología es una ciencia. Esta disciplina estudia los fenómenos atmosféricos. La base de esta ciencia la forman los llamados elementos meteorológicos. En el estudio de estos elementos, la meteorología hace uso de distintos instrumentos. Los instrumentos que utiliza el científico los instrumentos que utilizan los científicos van cambiando con el tiempo. ¿Cuál es la que eliminamos? Esto es más evidente, ¿no? Aquí se está hablando de la meteorología. ¿Cuál es la que eliminamos? Acá hay disociación. Eric me dice la E de enano. ¿Concuerdan con su compañero? Muy bien, jovencito. Aquí eliminamos la E por disociación, ¿no? En la E se está hablando de los instrumentos que utiliza el científico. No está hablando de la meteorología. Así es. En la siguiente, en la 9. El examen de admisión consta de 3 pruebas.
La primera es aptitud académica y cultura general. La segunda es física, química y la tercera es de matemática. Todas las pruebas son difíciles. Los resultados se publican el mismo día de la prueba. ¿Cuál será aquí la respuesta? Mariluz me dice la D, D de dedo. ¿Concuerdan con su compañera? Aquí se está hablando sobre las pruebas de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es la que eliminamos aquí? Muy bien, Mariluz. Aquí eliminamos la D, porque está hablando de las pruebas en general. Disociación. La D eliminamos. Así es. A ver aquí. Las gramíneas han influido de manera decisiva en la historia humana. La recolección de sus semillas era una manera de buscar sustento. Esta recolección culminó cuando el hombre domesticó ciertas especies gramíneas. El hombre más tarde extendió su dominio hacia la ganadería. Las especies domesticadas se hallarían posteriormente cereales, es decir, frutos de algunas gramíneas. Muy bien, esta también está sencilla. Eric me dice la D. Ángelo, la D también. Mariluz, la D. Muy bien, muchachos. Aquí eliminamos la D. Disociación. Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos. Las primeras manifestaciones teatrales aparecieron en Grecia como rituales religiosos. Luego vienen la tragedia y la comedia. El teatro continúa en la Edad Media como una manifestación litúrgica o religiosa, pero poco a poco se va paganizando, saliendo a calles, plazas y ferias. Las plazas, pequeñas o grandes, devinieron en el espacio ideal para las manifestaciones teatrales. Durante el romanticismo, el drama romántico y la comedia son reflejo de la vida cotidiana para luego transformarse en un teatro con ideas sociales, morales y políticas. El teatro contemporáneo toma diferentes formas, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Cada autor y cada escuela le dan un sello particular influenciado por el movimiento social y político que vive. Muy bien, facilito también, jovencitos. ¿Cuál es la que eliminamos? Eric me dice la 3. Aquí en el texto se está hablando sobre la concepción del teatro desde la antigüedad hasta el teatro contemporáneo. Por disociación, ¿cuál eliminamos?
Eliminamos la 3. Muy bien, Eric. La 3 eliminamos. Acá está hablándose de las plazas, ¿no? Se menciona a las manifestaciones teatrales, pero desde un segundo plano, en un segundo plano, mejor dicho. Ahí está, la 3. A ver aquí. A ver, jovencitos. Ajá, ahí está. El cálculo del volumen de los cuerpos generalmente se realiza a través de fórmulas y de manera indirecta. Por ejemplo, el volumen de un cono se determina multiplicando la tercera parte del área de su base por su altura. La palabra calcular como sinónimo de considerar es reflexionar sobre algo con atención y cuidado. En el caso de los cuerpos regulares, el cálculo de su volumen se determina fácilmente mediante fórmulas. No ocurre lo mismo con los cuerpos irregulares como los objetos de la vida real, para cuya medición se requieren métodos más complejos. Muy bien. En el texto se está hablando de el cálculo del volumen de los cuerpos. ¿Cuál eliminamos aquí? En la 2. Es evidente también. Eric me dice la 3. Angelo también. Perfecto. La 3 es la que vamos a eliminar. Disociación. Perfecto. Esta ya la hemos hecho, ¿no? Esta la hemos hecho en la diapositiva. La 2 era la que eliminamos. La 2 es la que eliminamos. Lo habíamos visto como ejemplo. En la 14, los cetáceos usan el sistema de ecolocación similar al de los murciélagos. La palabra cetáceo viene del latín cetus, que significa animal grande, y del griego ketos, o monstruo marino. Emiten un sonido en su garganta que se propaga en el mar y rebota a ellos. Según cómo perciben este eco, reconocen las características de la superficie, la forma de los objetos y la distancia a que se encuentran. Esto les permite cazar en la oscuridad como también reconocer su territorio. Está facilito. Eric me dice la 2. Claro, está hablándose en el texto de la ecolocación de los cetáceos, ¿no? La 2 está hablando del sentido etimológico de cetáceo. Disociación absoluta. 15. A ver aquí. Muchos trabajadores están expuestos a determinados agentes nocivos en su ambiente laboral. La exposición a dichos agentes puede originar enfermedades, muchas veces crónicas y terminales. Las causas de este tipo de patologías pueden ser físicas, químicas o por radiaciones. La protección de la salud mediante el uso de equipos protectores es importante. Así, la exposición a los rayos X pueden generar diversas afecciones cuyos riesgos dependen del tiempo de exposición a los rayos. ¿Cuál es la que eliminamos?
La 5 me dice Mariluz. La 4 corrige Mariluz. ¿Están de acuerdo con su compañera? La 4. Eric dice la 5. Aquí en el texto está hablando sobre la exposición a distintos agentes nocivos en el ambiente laboral, ¿no? ¿Cuál es la que? Acá hay una que se disocia. Aquí la que vamos a eliminar, jovencitos, es la 4. La 4 es la que eliminamos. La protección de la salud mediante el uso de equipos protectores es importante. Esa es la que se aleja más del sentido del texto. Entonces la vamos a eliminar por disociación. Disociación. En la siguiente, en la 16, dice lo siguiente. Para sus fines, la psicología observa, describe y explica los fenómenos psicológicos. Los tipos caracteriales se definen según el modo peculiar de comportamiento. Los métodos de la psicología son la introspección, la extrospección y la experimentación, entre otros. Los fenómenos psíquicos son subjetivos, temporales y no perceptibles por los sentidos. La psicología es la ciencia que estudia los fenómenos de nuestra experiencia mental. ¿Cuál es la que eliminamos? ¿Cuál es la que eliminamos? Por disociación eliminamos aquí, ¿no? La 2 me dice Eric. ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Cuál será la que eliminamos? Por disociación. Muy bien, Erika. Aquí eliminamos la 2. La 2 es la que eliminamos por disociación. Muy bien. A ver, continuamos. En la 17.
La conquista significó la evangelización forzada y no forzada de las poblaciones indígenas. Ya en el año siguiente del descubrimiento, Alejandro VI exhorta al rey de Castilla: quiera y deba inducir a las poblaciones de estas islas y tierras a acoger la religión cristiana. Para Guachtel, la expedición de Colón coincide con una nueva era para Europa. Así fue como se inició una expansión territorial. Mientras tanto, en Europa se desarrolla el debate respecto a la naturaleza humana de los indios. Muy bien, aquí ¿cuál será, jovencitos, señoritas? La 5, me dice Ángelo. Eric también me dice la 5. ¿Será la 5, jovencitos? ¿O habrá otra alternativa? Muy bien, jovencitos. La 5 es la respuesta. Perfecto. Por disociación, ¿no? Disociación relativa. Muy bien. En la 18. En la 18, jovencitos. La restauración se ocupa de reparar el deterioro de un objeto histórico. La restauración también es una actividad que está orientada a interrumpir el proceso de deterioro de dicho objetivo. En la restauración se utilizan técnicas que varían en función del objeto que se va a reparar. Además de reparar su deterioro, el propósito es devolver el aspecto original de dicho objeto histórico. El objeto histórico es patrimonio de cada grupo humano. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito. Eric me dice las 5. Aquí se está hablando sobre la restauración. Muy bien, aquí eliminamos las 5 por disociación. Las 5 por disociación. Muy bien. En la 19. En la 19, jovencitos. A la emisión de agua y vapor a gran altura se denomina geyser o geyser. El geyser es un fenómeno beneficioso e imprevisible. El geyser es una manifestación de volcanismo atenuado. La periodicidad en la emisión de géiseres varía.
Los géiseres han sido considerados como aguas medicinales. ¿Cuál será la que eliminamos? ¿Cuál sería? La 4 me dice Mariluz. Muy bien, muchachos. La 4 es la que eliminamos. Perfecto. Aquí, en la 20, ¿cuál será? ¿Cuál será, jovencitos? Se está hablando de el encuentro de lingotes de oro entre los restos de las Torres Gemelas desplomadas. El joven Eric me dice la 3. ¿Concuerdan con su compañero? Muy bien, Eric. Aquí la 3 es la que vamos a eliminar. Perfecto, por disociación. En la 21. ¿Cuál será la que eliminamos? Aquí en el texto se está hablando sobre el mensaje que dice en una pared de una universidad. Los demás tampoco saben. Y se explica sobre lo que quiere decir este mensaje. ¿Cuál es la que se disocia de esta idea? Esa es la que vamos a eliminar. La 5 me dice Eric. La 5. Muy bien, la 5 es la que eliminamos. Perfecto. La 5 es la que eliminamos. Disociación. He tomado la decisión de seguir aquí porque aprecio tanto nuestra ideología como la comunidad de colegas que la practican. Disociación relativa. Muy bien. A ver, aquí en la 22.
¿Cuál será la respuesta? Aquí en el texto se está hablando sobre el desarrollo económico de los tigres asiáticos, ¿no? Así se les llama a unos cuantos países asiáticos que lograron rápidamente el desarrollo. Luna me dice la 2. Muy bien, la 2 es la que eliminamos. Está hablándose aquí de el desarrollo económico, ¿no? La 2 es la que se disocia del resto, es la que eliminamos. Muy bien, Luna. A ver, continuamos. En la 23. Está facilito. ¿Cuál eliminamos aquí? El tema es los rayos láser o el rayo láser. La 4 eliminamos. Ahí está hablándose de la bombilla eléctrica. Disociación. En la 24. ¿Cuál eliminamos aquí? Por redundancia, ¿no? ¿Cuál eliminamos? La 2, la 1, la 2, la 5, tres alternativas distintas. O mejor dicho, tres oraciones distintas. Aquí hay redundancia, jóvenes. Aquí eliminamos la 2. La 2. Por redundancia. Las dimensiones del cosmos son enormes. Por redundancia simple. Eliminamos la 2. Muy bien, facilito. En la siguiente, en la 25. Está hablando de las aleaciones. Por disociación aquí vamos a eliminar.
¿Cuál eliminamos? Aquí eliminamos, jovencitos, la 4, ¿no? El acero se usa desde el siglo VIII, cuando se elaboró el acero damasquino. Es damasquino, de Damasco. Por disociación, eliminamos la 4. Una más, jovencitos, para concluir el día de hoy. La 26. ¿Cuál será aquí? Por disociación relativa. Aquí, jovencitos, vamos a eliminar la primera oración, la 1, por disociación relativa. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de eliminación de oraciones. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, señoritas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jóvenes, cuídense, señoritas. Nos vemos, tutora. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor.